En un mundo cada vez más interconectado, el rechazo hacia lo diferente parece cobrar más fuerza, manifestándose en formas de segregación y exclusión. Esto y mucho más en nuestro podcast de la película El odio de Matthew Kasovic, con nuestros invitados Alexander Fellet y Leonardo Manrique. Y mi persona, Ana María Velandia. Bueno, para entender cómo la segregación en la película, a mí me parece importante primero definir cómo quién es el otro y qué hablamos cuando hablamos del otro. Entonces, por ejemplo, el otro acá viene siendo claramente los tres personajes principales por sus condiciones tanto raciales como de migrantes, como de estatus social. Entonces, una cosa que marca mucho la diferencia es, sobre todo en mi opinión, pues económicamente. Siendo pobres se vuelven el demográfico que es mayormente rechazado en todo sentido. Entonces ellos se llevan como todo el desprecio y ellos se llevan esta característica de inferioridad. Estoy de acuerdo, pero creo que antes deberíamos entender quién es el otro. Según la lectura de la segregación, un sentimiento íntimo, Freud dice que existe un yo y un otro. El yo es lo que nos separa de lo que está fuera de nosotros, lo que nos separa como individuos. Y pues, ¿qué es lo que interiorizamos o pensamos o lo que creemos que es nuestro? Según mi percepción, los libros, nuestro círculo social, los productos que reconocemos como nuestros. ¿Y qué es el otro? Pues lo que no hace parte de mí. Y lo que no hace parte de mí, pues lo segrego. Al intentar expulsar y segregar al otro también nos acercamos a gente con la cual tenemos afinidad, llegando así a lo que serían las fraternidades, porque sí, muchachos, hay que entender que no hay forma de generar lazos de fraternidad sin pasar por una segregación primero. Un ejemplo de la película sería lo que ocurre en El Tejado con los policías. Cuando llega el policía, todos se juntan como si fueran uno solo, creando un sentimiento de unidad motivado por el rechazo hacia el otro. Me parece que la ejemplificación de lo del policía es muy acertada. ¿Por qué? Porque siento que también podemos hablar de eso, de displacer por placer. ¿A qué me refiero con esto? La gente marginada o la gente que margina siente displacer por el otro. ¿Por qué? O porque lo marginan o porque pues está marginando y siente odio por el otro. Pero ¿qué pasa? A veces queremos cambiar ese displacer por el placer. ¿Cuál sería el placer en este punto? La celebración que me da mi fraternidad. Un gran ejemplo de esto es cuando Vince muestra el arma. Él siente un displacer porque le acaban de casi matar a su amigo Abdel. ¿Qué pasa? Él coge el arma y al sentirse reforzado por Said, siente placer, porque se siente celebrado por el grupo, se siente parte del grupo, y siento que también es un gran ejemplo de lo que sería fraternidad. Y pues este tipo de fraternidades y de grupos que se crean a través del odio son los que llevan a la marginalización del que es diferente, porque lleva un desprecio hacia el otro, hacia otra persona, hacia el otro grupo, y a verlos como menos, como alguien inferior. Estoy de acuerdo. De hecho, el autor en La segregación dice que al considerar al otro como inferior, causa como una permanente presencia de agresividad en las relaciones sociales. Sí, claro, y esto lo podemos ver también en la galería, cuando están en la película y entran a la galería de arte, que pues se suele ver como estas galerías y este arte como algo de gran estatus, de alto valor, pero pues ellos no se identifican con esta clase de adjetivos, con esta clase de vida pues de alto estatus. Entonces entran ya viendo al otro como algo diferente, como algo distinto, como algo inferior, como que ellos son mejores porque no saben tanto de esto, y entonces entran con un aire también de que los van a despreciar a ellos. Asimismo entran con esta actitud defensiva, como que no saben en qué momento les van a hacer algo malo, les van a pasar como el trago, y están como, se sienten raros al respecto, no saben por qué los tratan como los tratan, y todo esto deriva pues en una pelea, como se ve al final. Una pelea porque ellos están a la defensiva, están sintiéndose mal y se terminan peleando y los terminan echando del mismo lugar. También hay otro ejemplo de imaginación que de hecho me parece bastante interesante y es el del territorio. Pues claro, porque aunque la película no se diga, creo que está implícitamente que ellos son los inmigrantes, o sea, están en las periferias. Claro, y esto pues muestra cómo los desplazan físicamente, porque en el centro es donde ocurre todo lo importante, es donde está todo lo que es relevante para el país, y en las periferias está lo demás, lo que excretan. Y pues consecuentemente con esto de expulsar al otro hasta la periferia, en el punto en el que
ya están intentando ocultar al otro hasta ya desconocerse de él. Y eso lo podemos ver en la escena en la que llega la periodista a grabar a pues, el grupo de los tres chicos, porque los desconocen tanto y los intentan ocultar tanto, expulsándolos, que llega el punto en el que casi los pueden ver como si fueran otra especie. Son tan diferentes que son otra cosa completamente distinta. Llegan y los graban como si fuera un zoológico, como toda esta espectacularización del otro. Que ya casi que menos ciudadano de segunda clase, menos humano, menos importante. Y también hay que hablar de lo que pasa con ellos cuando pues llega la periodista. Creo que es un poquito claro recalcar antes el texto de La segregación, un sentimiento íntimo de Jaime Velosa. Él en una parte dice que este sentimiento de exclusión puede intensificar los sentimientos de agresividad tanto en el marginador como en el marginado. Y pues me parece que después de esa pequeña grabación que hace la periodista, esto se ejemplifica muy bien. ¿Por qué? Ellos tienen como tanto odio, tanta agresividad guardada por esto de ser marginados, que su primera reacción es como insultar y lanzarle piedras al carro. Entonces es interesante ver cómo esto se ejemplifica ahí. Exacto, o sea, a mí me parece interesante cómo es que del lado cinematográfico se muestra como desde los ángulos de cámara, cómo es que a la periodista la ponen como desde un ángulo superior, mientras que a ellos los ponen como desde un ángulo hacia abajo, como haciéndolos ver como justamente como ciudadanos de segunda, como los que están siendo grabados, como los bichos raros. Y sí, ¿sabes? Alex, me parece interesante lo que dijiste en la parte del carro, pues se puede ver cómo existe una relación de extrañez con el otro. La extrañez suele implicar una amenaza al ser diferente, lo que implica un sentimiento de vulnerabilidad, y más sabiendo que el otro tiene un sentimiento de agresividad, especialmente hacia uno, porque uno fue agresivo con el otro, porque somos diferentes. Claro, y pues lo que tú dices ahí es al final lo que termina siendo todo el argumento de la película, que es este ciclo pues de odio. Entonces, lo que se puede ver es un ciclo de violencia alrededor de toda la película. Entonces, empezando por las protestas. Bueno, empezando realmente por el acto de brutalidad policial, que nos muestra también otro tipo de segregación en cuanto a nivel institucional, que no hemos podido controlar, nunca se ha podido controlar. Pero después de este acto de violencia institucional, también vemos otros actos de violencia que derivan a todos los diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, lo que hace Vince en el momento en el que tiene la pistola y dice: si un policía mata a mi amigo, yo voy a matar a un policía. Y así sigue el ciclo de violencia y de segregación. Bueno, ya que estamos tocando de pronto el tema de Vince, lo que dijo Alex, me parece interesante ver cómo este personaje en el punto de necesito al otro y vuelvo a mi fraternidad. ¿Por qué lo digo? Creo que Vince en muchas escenas es una persona que dice como yo puedo hacerlo solo, aléjate, no me importa, yo soy así, respétame, tal cosa. Pero él siempre vuelve a su fraternidad, a su grupo, que serían Hubert y Said. ¿Por qué lo digo? En el momento donde, digamos, él se va a la discoteca y Hubert y Said son capturados, se terminan encontrando, vuelven a estar juntos, siempre vuelven los tres a estar juntos en algún momento. Y eso rectifica que él siempre los va a necesitar de pronto como eso del apoyo, siempre va a necesitar a otra persona y no puede pensar como en ese pensamiento de puedo hacer todo solo. Y porque digo que también se necesita al otro, porque el otro los define y nos define. ¿Por qué digo esto? Ellos dicen que son como el otro grupo, lo diferente, y que los vuelve diferente, pues que la otra persona o lo que ellos consideran el otro digan que son diferentes. Entonces es interesante ver cómo, digamos, ellos tienen como su baile, entonces el otro baile no es como el baile de todos, sino el otro baile, y que lo hace el otro, que lo hace característico, pues que el otro lo defina. Sí, y pues lo que tú mencionas me recuerda también mucho a esto de definirse como a través del otro, ¿no? A través de lo que no soy, lo que no veo en el otro. Por ejemplo, podemos ver esta escena donde está el señor bajando por estas escaleras eléctricas y los dos chicos están viéndolo e inmediatamente tiran como a definirlo, a decirle: aquí está este man, llevado por el sistema, llevado por su trabajo de 9 a 5, con su chaquetica de cuero, ¿no? Como
cosas muy normales, pero lo están diciendo de una manera muy despectiva, como que odian mucho que él esté en este sistema, que él esté en este capitalismo, que él esté siendo partícipe de una vida socialmente normal, lo que se espera, los logros y objetivos que se esperan de las personas. Y ellos se definen a sí mismos a través de que ellos no son estos, ellos no se definen así, no trabajan así, no usan esa ropa, no bajan por ese mismo ascensor. Me parece interesante el ejemplo del señor de las escaleras, porque también podemos hablar de por qué estos no funcionan en el sistema capitalista y tampoco se sienten parte de este sistema. Claro, y ahora que mencionas pues el tema del sistema capitalista, en cuanto a lo que menciona el texto de la segregación, nos habla de que el capitalismo es básicamente un sistema que homogeneiza y esto hace referencia a todo, homogeniza todo, y esto hace referencia a que pone un canon hegemónico donde pone unos objetivos que se deben cumplir para ser parte del sistema. Por ejemplo, a qué edad debes tener un trabajo, cuánto debes estar ganando, cómo deberías estar produciendo teniendo en cuenta tu condición, digamos, de género, de edad y todo esto. Sí, y también me parece interesante que dentro del texto que menciona Alex se enfatiza que el capitalismo no solo busca lo que ya dijo, sino que enfatiza en una igualdad de consumo. Por ende, no te puedes integrar a la lógica de producción, pero tampoco te puedes integrar a la lógica de consumo. Esto me parece que está ejemplificado en la película cuando van a visitar a un amigo de Seth y él les dice como, me quemaron mi auto, es lo único que tengo. Él está intentando integrarse a la lógica de producción, pero no puede integrarse a la lógica de consumo. Por ende, sí va a seguir siendo un marginado o siempre va a seguir siendo un diferente. Y sí, eso se evidencia con los tres protagonistas, cuando se integraron al sistema de producción capitalista. Por eso la sociedad cree que no sirve, porque no es parte del sistema. El capitalismo exige un mismo sistema para todos, y en la película se muestra cómo todos son diferentes los unos a los otros. Me parece que todas las opiniones han sido muy acertadas. De pronto, para concluir, hablemos un poco del final de la película. Personalmente me parece que es una muy buena ejemplificación de que el odio genera más odio y que el ciclo continúa, a pesar de que uno no cree que sea con el otro que lo tomó como otro, sino que puede aparecer otro. Exacto, o sea, es un ciclo que va pasando con los años. Generaciones han sufrido por lo mismo y han hecho, y así básicamente se vive un ciclo de odio de los unos a los otros. Claro, además que pues también es chévere ver cómo recalcar que al final de la película se ve como este ciclo de odio no beneficia a nadie, no hay como un claro ganador, sino que termina siendo una muerte, unas pérdidas para ambos lados. Y también se puede decir que hemos analizado mucho, pues teniendo en cuenta desde el psicoanálisis, como pensándonos en un ente como yo y en los entes como otros, y la diferencia que esto marca entre nosotros, y pues la agresividad y violencia que esto puede terminar derivando. Y bueno, con esto concluimos nuestro podcast. Espero les haya gustado. Recomendamos al 100% la película del odio de Matthew Kasovic. Gracias por sintonizarnos. Feliz día, tarde o noche. Hasta luego.